En noviembre del 2018, la Comisión de la Verdad dio inicio a su tarea de esclarecer la verdad del conflicto armado colombiano. Desde entonces, un grupo de investigadoras, investigadores, hemos recorrido la Orinoquía, la Amazonía, hemos transitado trochas, selvas, sabanas, ríos, en búsqueda de testimonios diversos para entender las causas e impactos de la guerra en estas regiones. En esa búsqueda, las voces de las mujeres han resonado con mucha fuerza y nos han proporcionado perspectivas e interpretaciones alternativas del conflicto armado. Desde hace más de 20 años, cuando yo entré al movimiento feminista y empezamos a recorrer este país, empezamos a ver los rostros de las mujeres que habían sufrido la guerra, las mujeres rurales fundamentalmente, campesinas, indígenas, afrodescendientes, y esos impactos crueles y diferenciados que habían vivido las mujeres en este país. Por supuesto también todas sus resistencias, sus luchas por transformar, por construir la paz, por tejer de nuevo el tejido social. Y yo creo que la Comisión de la Verdad ha entendido que esas voces, que eso que le pasó a las mujeres en la guerra debe ser conocido por el país, para que podamos entender lo que nos pasó a las mujeres. Nosotros hemos escuchado testimonios a lo largo y ancho que nos muestran que definitivamente sin las voces de las mujeres, la verdad, este país estaría incompleto. En este transitar por los territorios amazónicos y de la Orinoquía, hemos encontrado testimonios como el de Mariela Rodríguez. Ella es cofundadora de la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz del Castillo Meta. Ella ha dedicado buena parte de su vida a contar, a relatar lo que muchas mujeres allí en esta zona del Alto Ariari vivieron. Aquí en su mayoría las mujeres campesinas trabajan la tierra, sembrar café, maíz, yuca, plátano, arroz, de todo. Uno como mujer es la primera que se levanta en la mañana a hacer el oficio, que corra, haga una cosa, que haga la otra, que las gallinas, que los cerdos, que la comida, que todo lo que hay que hacer en la casa. Pero también salimos al trabajo comunitario, al trabajo político, que es ya salir fuera de la casa a ir a reunirnos con las vecinas, con los vecinos, ir a la junta comunal, ir al sindicato. Nosotros decíamos y nos decían que las mujeres pues corrían menos riesgos que los hombres, que las mujeres eran menos asesinadas que a los hombres, entonces por eso las mujeres son las que tomaron como presidentas de las juntas, como presidenta de un sindicato. 20 de febrero del 2002, ruptura de los diálogos entre las FARC y el gobierno. Se pone fin a la zona de distensión. El 15 de mayo del 2002, incursión paramilitar en Medellín del Ariari. 2 de agosto del 2002, incursión paramilitar en Puerto Esperanza. Primer desplazamiento del campesinado. Con el desplazamiento, hoy tenemos la familia regada por todo lado. En Puerto Lleras, en Puerto Rico, en Villavicencio, en Bogotá. Civipaz es una organización que se conformó en medio de la guerra. Se conformó cuando nos desplazamos en Villavicencio, entonces nos encontramos, comenzamos a mirar cuál era la manera de volver a la región. Las mujeres fueron importantes porque entonces ellas o nosotras comenzamos las riendas de la organización para poder llegar. Entonces ya se llega al terreno y se comienza a trabajar. Entonces las mujeres eran las que ayudaban a arreglar el cemento, las que bajaban el cemento de los carros, las que arreglaban mezcla, las que ayudaban a construir la casa, en siembras, que se hizo la huerta, en siembra de caña, ahí estaban las mujeres. La verdad es lo que queremos, siempre queremos la verdad. ¿Por qué nos sacaron de las tierras? ¿Por qué nos quitaron la economía que teníamos? ¿Por qué nos dejaron sin nada? ¿Por qué asesinaron mujeres? ¿Por qué asesinaron líderes? ¿Cuál fue la causa?
Mejor dicho, algo de lo que nosotros buscamos como organización y todo es que algún día se sepa la verdad, de verdad. Nosotros vamos a entregar un informe el próximo año y lo que buscamos fundamentalmente es que sea un informe que además de contar qué fue lo que pasó en esta guerra, también podamos explicarle al país, explicarle a la sociedad las razones por las cuales sucedieron los hechos, qué era lo que había detrás, cuáles eran los intereses detrás de las tierras, quiénes estaban detrás de esos intereses económicos detrás de la tierra y por qué desplazaron a las personas. Y particularmente queremos también abordar el tema de cómo se utilizó, por ejemplo, la violencia sexual hacia las mujeres para despojar, para vaciar los territorios y poder apropiarse de la tierra. La lucha de Rosalba Jiménez, autoridad del pueblo sicuane, es un ejemplo de cómo mujeres indígenas también en contextos de guerra no solo luchan por permanecer y salvaguardar su territorio, sino también por mantener ese vínculo cultural, social y espiritual de los pueblos con la tierra. Arpamona saiba pibisibi nakahai bakena saiba pibisia kuenia kuikuihei saiba be dah benunge nakahai bakena arpamone bakaviochiwi hei bastaponai nesta arpakuenia bakena nakatoro ba ikatsia ba arpakuenia ba apotona matamos tsi arpamone hibikuenia nesta beyes bienchi arpamone nesta beichi arpabueba huya pin arpamone penakuen bibhei pakan baka popaviochi nayaikuenia saiba saikaiba uno pataebechiba ichakuenia nesta arpakueni paneatachibi nesta arhuakaina naistar kachipaiba arpakuenia pues na arpamone bahaitami bahmonai beyebachi nesta ikachiba nakua bahkaina arpamonai baha nakayakir bakaina pamone bahaitami Basically, petirwaji, sicuani petirwaji, to hay to tienes, pija liweichi pacuenia peji, ba eveta baja, pacuina ba yorta chipija covequa, chipaji baja, petirwaji, peji ba pebechivaji, bajaina, pemisa haya bijaji, bajaina, dakita cuen, bajaina, arjubas to hay to tienes, ponchi bajaina. Recupeca si bakaina chawabelia nesta bakaina nakato ai totien bakaina arhua bahna wahkuen hauhi bakaina apohu bakaina ichawabeli chaponchi tomarrabelia bakaina ayai bakaina arbelia bah pakuina bahai kachi chawah bisa nastarben bakaina pakuina baha para militar hai chaponai maseto monai ikachi unupi ba ichalibeis bah saikai bah pizza parhota Baiti patakanai neka ira hume pakan baiti patakai neka bakena pakai ir bakena panamatavena arhua kiba panakaituana unu makuenia echamone nakuene ba pia liwesi organización hai chaponai ba jehan pekania kuenia bapa muhukio bakena ayaikuenia nekata icha bakena Wah bisa mata kena barikupena si bahkaina hinawan pasti arhuaki ba apo nakofunti bisa ba naweko pizza pasti arhuaki ba hi chaponai ba wai kueni ba nakato ai totien arhua ba neta isawah nakuta hinawan pasti neta arhua ba bahai hei bahkaina ka sencane si bahkaina Tenemos un equipo de investigación precisamente en la comisión que está trabajando muy arduamente para indagar cuáles eran esas dinámicas económicas que contribuyeron más al despojo en distintos territorios del país, por supuesto la Amazonía y la Orinoquía uno de ellos.
qué era lo que había detrás, cuáles son esos intereses del poder económico que llevaron a que se generaran múltiples violaciones a los derechos humanos para sacar la gente de sus territorios. Ahora vamos a hacer un tránsito, vamos a transitar de la Orinoquía hacia la Amazonía, un territorio habitado por 64 pueblos indígenas de los 115 que existen en Colombia. También desde el Amazonas las mujeres nos comparten, ¿no?, sus procesos, sus historias, esa parte trascendental desde la curación y la resistencia al desplazamiento, a las violencias basadas también en género, ocurridas durante el conflicto armado, así como las discriminaciones y prácticas que como el racismo los han desconocido históricamente. Creo que pues, es un reto enorme poder dar respuesta a esas particularidades de lo que han significado los impactos y las resistencias de las mujeres y de los pueblos étnicos. Yo creo que uno de los retos que a mí más me preocupan, porque creo que es tal vez de lo más difícil de materializar, es esto que llamamos la interseccionalidad. ¿Cómo vamos a trabajar y cómo vamos a abordar eso de una manera articulada? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que podamos desde un enfoque de género entender lo que ha pasado con las mujeres indígenas o con las mujeres afrodescendientes? Por ahora yo creo que hay un trabajo muy importante y es que en los equipos tenemos encarnados también, digamos, en mujeres indígenas, en mujeres afrodescendientes que hacen parte de estos equipos que nos ayudan a comprender y que nos ayudan a entender esto de la interseccionalidad que suena muy bien en el discurso, pero que es muy difícil en la práctica, esto cómo se elabora y cómo se pone. Y creo que siempre tener ese ojo puesto, ese llamado a entender esa diversidad, de que no estamos hablando de la mujer, sino que estamos hablando de las mujeres en toda su diversidad, poder reflejar esa diversidad creo que es el reto más grande, lo que pasó en la guerra con esa diversidad de las mujeres, territorial también. Betty Sousa es una indígena ticuna, una lideresa médica tradicional, y ella nos hablará de su experiencia vivida durante las épocas del conflicto armado y su experiencia también de resistencia individual y colectiva a través de la asociación de mujeres que conformaron en el Amazonas. Nosotros fuimos víctimas del conflicto armado en Amazonas. Bueno, de hecho somos víctimas ancestrales desde el tiempo de la colonización, pero el conflicto armado también ha tocado las puertas de nuestras comunidades y nuestro territorio. En 1993, en el resguardo de Santa Sofía, donde vivía con mi padre, mi familia, mis hermanos, fuimos víctimas de desplazamiento debido a la toma guerrillera que se dio en esa época. Ser víctima de desplazamiento representa mucho dolor en la mujer, mucha pérdida, es un desintegro de nuestras familias. En nuestros territorios ha habido violencia sexual en el marco del conflicto armado y eso ha marcado la vida de muchas de nuestras mujeres. Han habido diferentes grupos armados que han violentado y han violado a nuestras mujeres. Hay mucho dolor, hay heridas profundas que todavía no se han podido sanar y que deja una marca muy grande en nosotros. MUISFOR es una asociación de mujeres víctimas del desplazamiento forzado residente en el Amazonas. Las mujeres teníamos mucha limitación de participación, no conocíamos nuestros derechos. Es así cuando nosotros decidimos, un grupo de mujeres, de 40 mujeres víctimas de desplazamientos, conformar nuestra asociación con el fin de que nos capacitaran, de que nos hicieran saber todos aquellos decretos y leyes que estaban en favor de la mujer indígena. Las mujeres hemos ayudado a visibilizar las diferentes violencias que han hecho contra nosotros y hemos hecho un trenzado, podríamos decir, con
fundaciones, con instituciones gubernamentales, las cuales nos han ayudado a ir sanando esas heridas. Y esto nos ha ayudado a ser más fuertes, nos ha ayudado a valorarnos más como mujer y a sentirnos más respetadas y reconocidas. La violencia nos ha robado el querer vivir. Antes hemos tenido el valor de salir adelante pese a todas las dificultades que nos hemos encontrado. Es importante esclarecer la verdad porque muchos de los hechos que ocurrieron en nuestro territorio ha quedado oculto, ha sido muy invisibilizado durante muchos años. Me encantaría que esto en el mundo y en mi país no se repitiera la guerra, pero es muy complejo y es muy difícil. Pero sí quisiera decirle a todos aquellos grupos armados que respeten nuestros territorios, que nos permitan vivir en paz en nuestras malocas, que nos permitan ser libres como lo hemos sido en nuestro territorio. No caminar con miedo porque hay un grupo o porque hay una mina o simplemente porque nos persiguen, por muchas veces decir la verdad. Que nos permitan seguir viviendo, que nos permitan seguir dando ese conocimiento que nos han dejado nuestros abuelos. Ha sido el llegar y poder estar con la gente, y considerando ahora la coyuntura de la cuarentena y de la pandemia generada por el COVID, digamos, eso nos ha dificultado aún más ese estar con las personas y eso poder generar esos momentos de escucha, ¿no? Por supuesto. Otro de los retos ha sido eso que tiene que ver con la escucha. Sabemos, trabajando desde la comisión, que escuchar es todo un arte. Y lograr entender y colocarnos en la comprensión de esos hechos, muchos de esos dolorosos, ha implicado un trabajo de aprendizaje. Así, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en los diálogos que he tenido con algunas mujeres indígenas que han manifestado que, por ejemplo, en los casos de violencia sexual y reproductiva, que es la primera vez que están hablando sobre eso. Entonces, para mí era un acto de responsabilidad ética muy grande, saber que me están contando a mí un hecho tan doloroso por primera vez porque antes no habían sido capaces, y en estos contextos aprendemos que ser mujer es también un lugar de enunciación diferente. Vamos entonces ahora al departamento del Putumayo, al Alto Putumayo particularmente, que es territorio de los pueblos Inga y Cansavillá. Allí, Mama Mercedes Jacanamijoy es una maestra, lideresa indígena del pueblo Inga de Santiago, que es en el Valle del Sibundoy, en el Alto Putumayo. Mama Mercedes nos presenta la reciprocidad vital que existe entre el espíritu de las plantas, quienes nos protegen, y el cuidado que le debemos. Me dedico a la enseñanza de la lengua materna, a la artesanía, las plantas medicinales y la chagra. En la chagra me dedico a enseñarles a los estudiantes a cuidar, a conservar las plantas medicinales, también las plantas alimenticias, porque nos protegen nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En el año 1999 aquí hubo la presencia de la guerrilla. Entonces las chagras fueron afectadas porque no podíamos trabajar. No había pues cómo ni comunicarnos, había el peligro, estaba el avión fantasma, habían los tiroteos. Yo como docente en ese momento estaba en la escuela San José y nos tocaba pasar el parque, llegar hasta mi casa. Entonces siempre yo estuve afectada, tuve que ir al psicólogo, no podíamos dormir, ni comer, ni trabajar bien, ni realizar actividades de chagra, ni de artesanía, ni de transmitir ningún conocimiento. Uno en ese tiempo parecía que ya no iba a vivir.
Por ejemplo, parecía que la iglesia de Santiago ya no amanecía. Entonces al otro día se levantaba y parecía que todo se hubiera acabado, ya no había oportunidad de nada. Y yo creo que muchos no contamos porque hay temor, porque uno quiere vivir. Porque después de que hubo la presencia de la guerrilla, hubo la presencia de los paramilitares. Yo pienso que digamos la verdad para esclarecer todo ese poco de hechos negativos que hubo, ¿no? Y que nos amemos y que usemos la cuyanguilla, que el querer, el amor hacia nosotros mismos, la autoestima y el amor hacia los otros. También con la protección de las plantas medicinales, con unirnos, contar la historia. Después de un largo tiempo, después de ir donde los taitas sinchis, que nos curaban, nos hacía la limpia, tomamos el remedio, el yagé, pues ya nos iba pasando, íbamos saliendo adelante. Para mí, vivir la verdad como Inga de Santiago Putumayo es que vivamos bien, practicando los valores, principios, como es el amacisay, no robar, amaquillay, no ser perezoso, y amayuyay, no ser mentiroso, diciendo la verdad. Hablando con algunas mujeres jóvenes, pero que sufrieron, por ejemplo, actos de violencia sexual y reproductiva también cuando eran más niñas, a su corta edad, 14, 15 años, nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que eso ni siquiera se sabe nombrar. No se nombra como violencia sexual, sino se nombra como eso que me sucedió a mí. En ese caso ya nos devela mucho de cómo esa primera casa, que es nuestro cuerpo, ha sido la que ha sufrido en primera instancia en esos casos para muchas mujeres. También ha implicado en esa no poder decisión sobre su cuerpo y entonces tener que embarazarse sin quererlo o tener que abortar sin quererlo, ¿no? Por supuesto, entonces también el tema de las resistencias, y allí también quiero retomar algo que tal vez tú ya anunciabas y que tiene que ver con eso también de la dimensión política de la esfera del cuidado. Hemos notado también que para muchas de estas mujeres, ser madres que buscan a sus hijos, a sus hijas que fueron reclutados y a pesar de todas las circunstancias dolorosas, permanecen en sus territorios y siguen sembrando en sus chagras, siguen manteniendo los cantos, siguen hablando en la lengua, siguen tejiendo y siguen encontrándose con otras mujeres y otras personas para seguir creyendo, ¿no? Para seguir manteniéndose allí presentes y vivos en lo que para ellos es importante, ¿no? Digamos, valorando lo que consideren fundamental en sus vidas. Entonces, digamos, esa esfera del cuidado como una acción política, del cuidado de sí mismo, de los otros, del territorio y de la vida misma, yo creo que ha sido como de lo más interesante y bonito que hemos podido también encontrar en la Amazonía. Muy bien, Salima, muchas gracias. Creo que eso es parte de lo que este país debe escuchar y que ha pasado también en muchas partes del país. Bueno, creo que con esto cerramos este programa de Hablemos de Verdad, que nos ha llevado de la mano de estas inspiradoras testimonios de mujeres alrededor de las resistencias de las mujeres indígenas y campesinas de la Orinoquía y de la Amazonía. En redes nos pueden enlazar con los numerales Hablemos de Verdad y Escuchamos para Esclarecer, etiquetando con @Comisión de Verdad y Canal 13.